La importancia de la memoria histórica abarca el hecho de que si no se recuerdan los hechos pasados, quiénes fueron las víctimas y cuáles fueron los motivos, los hechos se repetirán y nadie va a poner alto a este tipo de cosas. Hay una frase que dice: aquellos que no sepan su historia están destinados a repetirla, y otra que dice: el pueblo que no conoce su historia no conoce su presente y por tanto no lo domina, por lo que son los otros que lo hacen por él. Esta memoria histórica busca divulgar de manera rigurosa aquellas historias donde se ha luchado en contra de las injusticias, y es muy importante que todos los pueblos tengan presente esto, porque de esta manera se podrá reparar los daños sociales que las injusticias causan. En cuanto al tema escogido, es muy importante la memoria histórica porque en nuestro país llevamos muchos años intentando reparar los daños a las víctimas del desplazamiento, pero aún así, todo lo que se ha hecho no ha logrado que las víctimas recuperen sus cosas y su dignidad, pues han sido despojados de sus tierras y las cosas por las cuales han luchado. Lo importante es tener en cuenta que la memoria histórica habla de reparar un daño, mas no de una venganza o una revancha. Es importante que la gente recuerde su historia, porque así no solo los que hacen daño van a contarla, sino realmente los que sufren las consecuencias pueden comentar los hechos y de esta manera los demás podrán estar atentos a que no les pase lo mismo. Otro punto a tratar es el hecho de que siempre las cosas hay dos versiones, la de los buenos y la de los malos, y por lo general siempre se conoce la versión más conveniente. Lo que busca la memoria histórica es que no solo los malos hablen, sino también los buenos, las víctimas, que ellos tengan la oportunidad de contar su historia, de decir qué fue lo que realmente sucedió y por qué sucedió. Dentro de la importancia de las memorias históricas están varios aspectos, pero el aspecto más importante es el aspecto humano, en donde lo que se intenta con la memoria es realizar una recuperación de la dignidad de todas las personas y por tanto la recuperación de la dignidad del pueblo mediante la identificación del caso, es decir, lograr poner una cara a aquel hecho, es lograr que la persona se conecte con la sociedad y se dé mucho más una empatía con el víctima. El siguiente aspecto es el aspecto cultural y se trata del derecho a saber la verdad tanto por las familias como por la sociedad, y no se podría satisfacer sin el conocimiento riguroso de los hechos, es decir, sin conocer la verdadera historia de qué fue lo que afectó a una persona de la sociedad y que en sí va a generar un impacto sobre la situación de la sociedad en general. Es decir, tenemos que tener en cuenta que todos los casos, por ejemplo del desplazamiento, generan unos traumas sociales que luego van a crear una psicología social en la sociedad que va a marcar la determinación de las demás decisiones y acciones que se generan como comunidad. Dentro de los aspectos políticos que tiene la memoria histórica es que la memoria histórica de alguna manera es una declaración de un hecho que está afectando a la sociedad. Por este medio es una denuncia para que los aspectos políticos pongan a trabajar todas sus mecánicas en pro de la solución de estos conflictos y así tener una voz para la sociedad, para que ésta sea escuchada por los diferentes entes políticos, los cuales busquen la solución de estos errores. La memoria histórica es parte de un proceso de democratización de la sociedad y una oportunidad para que las fuerzas sociales que han sido excluidas, perseguidas y estigmatizadas puedan participar en la vida pública del país.
Si bien hemos visto diferentes aspectos mediante los cuales las memorias históricas son parte fundamental del proceso de recuperación de las víctimas, tenemos que recalcar que la parte fundamental de estas mismas es la recuperación de la dignidad de la persona, puesto que mediante el dar a conocer su historia lo hace sentir que no está solo y una sociedad puede simpatizar con él. Es mediante esta simpatización que se puede reconstruir el tejido social, en donde cada uno va a ir encontrando su lugar en la sociedad y el desequilibrio creado por el desplazamiento forzado en las diferentes sociedades se va a ir resolviendo, y de esta manera tanto la víctima como el victimario y la sociedad pueden encontrar un punto en donde se restablezca el equilibrio, pero solamente es por medio de la restauración de los derechos, de la dignidad de todos aquellos que hayan sido vulnerables, que se puede dar y decir que se ha cometido realmente un acto de restitución a la víctima. Finalmente tenemos la presentación de nuestro caso. Nuestro caso sucedió en Quibdó, Chocó, el 22 de diciembre del 2013. José, Aquila y sus dos hijos Felipe y Lucas estaban en su casa cuando fueron abordados por dos hombres que se identificaron como guerrilleros. Estos le explicaron a José que debía de salir de inmediato de las tierras si quería permanecer con vida él y su familia. Dentro del análisis a las víctimas que realizamos, tenemos en cuenta la familia de José, quienes fueron las principales víctimas de esta agresión. Como victimarios tenemos a los dos hombres que fueron identificados como guerrilleros, pero tenemos que tener en cuenta que esto es un fenómeno mucho mayor y que estos dos hombres tan solo eran la representación o fenómeno de una organización mucho más grande que son las Fuerzas Armadas fuera de la ley. Dentro de lo que tenemos como la comunidad, tenemos varios aspectos. Como primer aspecto, tenemos el trauma social ocasionado por este evento violento que genera que la sociedad realice acciones y termine con una psicología social que sea dominada por el temor a que a ellos les suceda lo mismo. Cuando se dan situaciones como estas, se genera una pérdida de confianza en el Estado, puesto que se puede ver que no se tiene la capacidad de la protección de la sociedad, y también se ve que no existen políticas que cubran y protejan a las víctimas. Se generan dos fenómenos más sociales: la ruptura social dada en la sociedad o en la comunidad más cercana a las víctimas, en donde ésta va a alterar la dinámica que se tiene, puesto que se da una pérdida física de los integrantes de la comunidad. El segundo fenómeno es la alteración de la dinámica social de la ciudad que recibe a los desplazados, puesto esta no contaba con estos nuevos integrantes, quienes no están acostumbrados a las dinámicas sociales de esta nueva ciudad. Finalmente tenemos al cuarto actor de estos hechos, y es un actor que no es tangible en los eventos, y es el Estado. Es un actor intangible, puesto que no se le puede divisar en la situación como tal, pero se puede ver que no se está generando una justicia restaurativa con las víctimas, en donde no se está asumiendo las responsabilidades que se tienen con las mismas, y por ende no se está generando una restauración de la dignidad de ellos. Se está ignorando al pueblo, y es el pueblo ignorado quien genera también el mismo desplazamiento, y se genera el ciclaje de la violencia. El ciclaje de la violencia se hace a partir de las políticas que ignoran el pueblo
y que estos se ven sometidos a una guerra, a un campo de violencia dentro de los estados y el pueblo ignorado. Y el Estado, por intentar cubrir estas nuevas guerras, ignorará al pueblo y así generará un ciclaje que no tiene cómo parar.